Sí, buenos días nuevamente para los que están acá. Buenos días para los que también nos miran por la transmisión. Qué lindo es poder encontrarnos un domingo más acá, todos juntos. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Y vamos a empezar también orando, hablando con Papá Dios. Señor y Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque podemos estar acá, porque podemos reunirnos, Señor, aunque sea con 2 metros de distancia. Sabemos, Señor, que vos te mueves en medio nuestro. Señor, queremos cantarte, queremos alabarte, darte toda gloria y honra a vos, Señor, y solamente a vos. Queremos darte gracias también, Señor, porque siempre estás, porque siempre te acordás de nosotros, Señor, aun cuando nosotros te fallamos, aun cuando nosotros te somos infieles, Señor, vos estás ahí siempre y tenés misericordia de nosotros, Señor. Nuevamente te damos gracias por todas las cosas que nos das, aún más, Señor, de lo que necesitamos. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Transforma lo que soy. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Sopla con el viento avivamiento, satura todo este lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. No se apagará. No se apagará. No se apagará, no se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará.
espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Y tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Y tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar las galaxias con tu voz, y tu aliento los planetas forman, Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán.
boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Los cielos te obedecen, yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1.000.000 de veces volveré a cantar. Quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allá en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viniste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Que se perdió, lo buscas otra vez.
Buen día, ¿cómo están? Pueden tomar asiento. Bienvenidos, bienvenidos a los que nos están viendo. Esta mañana alguien cuando entraba me decía, qué día espectacular que hace. ¿Verdad que es el día que Dios ha formado para que nosotros podamos disfrutar de Él? Espero que allá en Río Cuarto también esté haciendo un día lindo y háganoslo saber si pueden por las redes sociales para que podamos, así esté feo, dar gracias a Dios porque este día lo hizo Él. Y dice la Biblia que es único e irrepetible, que lo que no hagamos este día para Él no lo vamos a hacer ni mañana ni pasado. Así que ese es el principio. Bueno, vamos a ir directamente a la palabra porque hay algunas cosas que acá yo la verdad copié casi todo el capítulo, pero voy a leer algunas cosas. Vayan buscando Números 35 y vamos a leer algunos versículos para no hacerlo tan extenso y poder llegar más o menos al tiempo que hemos estipulado. Números 35. ¿Lo tienen? A partir del versículo 9. Es un libro raro de leer porque muchas veces lo pasamos por alto. Creemos que lo que tiene no tiene mucho provecho, pero siempre aprendí yo que Dios nos habla a través de los números también. Así que por eso hay que leer el libro de Números. Números 35, versículo 9. Presten atención a lo que dice la palabra de Dios y esto lo dice el Señor directamente. Dice, el Señor le dijo a Moisés, dale las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el Jordán para entrar a la tierra de Canaán, designen ciudades de refugio, a donde una persona puede huir si ha matado a alguien por accidente. Estas ciudades servirán como lugares de protección contra los parientes de la víctima que quieran vengar la muerte. No se le quitará la vida al responsable de la muerte antes de que la comunidad lo juzgue. Designen 6 ciudades de refugio para ustedes mismos, 3 al oriente del río Jordán y 3 al occidente de la tierra de Canaán. Estas ciudades servirán para proteger a los israelitas, a los extranjeros que vivan entre ustedes y a los comerciantes ambulantes. Cualquiera que mate a alguien por accidente podrá huir allí para ponerse a salvo. Y después sigue, no vamos a leer toda esa parte, sigue de los que sí serán juzgados por matar intencionalmente. Y empieza a mencionar una serie de elementos con lo que se podría llegar a matar a alguien. Entonces, vamos a saltar y vamos a leer el versículo 26 y dice, sin embargo, si el responsable de la muerte alguna vez sale de los límites de la ciudad de refugio y el vengador lo encuentra fuera de la ciudad y lo mata, su muerte no será considerada homicidio. El responsable de la muerte debía haber permanecido dentro de la ciudad de refugio. ¿Dónde tenía que quedarse? En la ciudad de refugio. Y vamos a saltar. Y hasta ahí no vamos a leer. Así no lo hacemos tan extenso. Quiero decirle algunas cosas, algunos detalles sobre estas ciudades de refugio, que era un albergue que proporcionaba protección, proporcionaba ayuda, proporcionaba descanso. ¿Quién los había establecido? ¿Fue la ocurrencia del hombre? Fue la idea de Dios, establecer estas ciudades. Y a cualquier persona que hubiese cometido un homicidio no intencional tenía derecho a ir a esa ciudad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque conforme a la ley judía, irremediablemente el que mataba a una persona moría. Era ojo por ojo y diente por diente en esos tiempos, ¿no? Era irremediablemente moría. Pero estas ciudades lo libraban de aquella persona a morir. Mientras se refugiaban en cualquiera de estas 6 ciudades que había designado el Señor, ellos estarían a salvo. El versículo 26 dice, sin embargo, si el responsable de la muerte alguna vez sale de los límites de la ciudad, refugio, y el vengador lo encuentra fuera de la ciudad y lo mata, su muerte no será considerada homicidio. ¿Saben? Las ciudades de refugio fueron esparcidas, diríamos que estratégicamente por Dios. Dios puso los lugares geográficos donde debían estar y puso condiciones para que esto pudiera suceder.
no estaban demasiado lejos de ninguna de las tribus que integraban el pueblo de Israel o del pueblo judío. Estas ciudades eran accesibles, es decir, que se podía llegar rápidamente. Algunas de ellas, y hablábamos algo de esto el domingo pasado, estaban ubicadas en los lugares altos, donde eran visibles, donde eran fáciles de verse. Esas ciudades, entonces, estaban en lugares donde eran no solamente fácil de verse, sino que eran señalizadas y tenían los sacerdotes de la época la responsabilidad de mantener en buen estado los caminos que conducían a esas ciudades. Es decir, que tenían que ser muy buenos caminos para que pudieran llegar y también tenían la responsabilidad de señalizarlas. Si había un cruce de caminos, en ese cruce de caminos tenía que haber un cartel que dijera refugio, refugio o ciudad refugio. Pero tenía que estar claro que si yo agarraba para aquel lado, no me tenía que poner ahí a ver, ni tampoco tenía que pensar si llevaba o no llevaba el GPS, porque el cartel estaba. Y era responsabilidad de los sacerdotes. Los sacerdotes, ¿quiénes eran en teoría en aquel tiempo? Los que estaban al servicio del Señor. Ellos tenían que cumplir con esta disposición. ¿Qué pasaba con esa ciudad? Las puertas nunca debían estar cerradas. Al contrario de todas las otras ciudades, de todo lo que conocemos sobre el Antiguo Testamento, de cómo se abrían y se cerraban las puertas de la ciudad, en este caso, en estas ciudades, nunca la puerta debía estar cerrada. Nunca tampoco se podía cambiar porque alguien se despertó pensando que quedaba mejor en aquel lugar la ubicación de la ciudad. La ciudad estaba en el lugar donde el Señor la había dispuesto y ahí se mantenía siempre. ¿Ah? Y ante una situación como la que mencionaba la palabra de Dios, el involucrado debía correr inmediatamente a esa ciudad, sabiendo que si no, ¿qué dice? Moría. Entonces debía correr a la ciudad más cercana que se encontrara. En esta ciudad, el homicida era juzgado por los jueces. Si lo hallaban inocente, se le permitía permanecer en la ciudad refugio. Con esa condición, que no debía abandonar la ciudad. ¿Estamos hasta ahí? Porque si abandonaba la ciudad, ¿qué pasaba? Dice la palabra de Dios que quedaba a merced del vengador. Suena algo parecido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? En general, estas ciudades, ahora entrando en el ámbito de lo espiritual netamente, estas ciudades representan la gracia de Dios. ¿Para quién? Para los pecadores, para los que éramos. Es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en el libro de Romanos, en el capítulo 6, el versículo 23, dice que la paga del pecado, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la misma condición. Por ahí, nosotros cuando lo leemos la Biblia, leemos así, ¿cómo puede ser? Esto es injusto. Pero ¿qué pasa con nuestras vidas? Si la palabra de Dios dice que cuando todos pecamos, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y este versículo dice que la paga del pecado es muerte. No hay otra opción, es muerte. Entonces, para estos tiempos, Cristo es sin duda el camino a la ciudad refugio, porque Él dice bien claramente que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Él es el camino, es nuestro refugio, es nuestra protección, es donde nos lleva a ese lugar. Y cada uno está en libertad, como leíamos de las características de esta ciudad refugio, de correr rápidamente hacia la presencia del Señor. Y lo bueno de esto y de las características de esta ciudad, comparando con nuestra vida espiritual, es que nadie nos lo puede impedir. Que si alguien dice, no, porque yo me siento demasiado pecador, porque yo me siento demasiado mal, porque yo tal cosa, porque tal otra, es una mentira. No solamente nadie lo puede impedir, sino que dice el Señor que está claramente establecido cómo llegar a Él. Y la Biblia dice cómo llegar a Él. Dice que el que confesare,
Yo tengo la versión Reina Valera incluida en mi cabeza porque fue con la que me formé, pero vamos a traducirlo ahora. El que confiesa sus pecados, dice, con su boca, ese ¿qué pasará? Recibirá perdón y será considerado, será llamado hijo de Dios. Entonces, sabemos cómo es. Todos lo sabemos. Ahora, ¿por qué se llama ciudad refugio? Porque en ese lugar el enemigo no los podía dañar a ellos. Josué 27 dice habla de cuáles son estas ciudades. Dice, entonces se designarán las siguientes ciudades de refugio. Cedes de Galilea, en la zona montañosa de Neftalí, Siquén, en la zona montañosa de Efraín, y Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá. Y Deuteronomio detalla las ciudades que aún todavía están faltando mencionar. Dice Deuteronomio, las ciudades eran Bezer, situada en la meseta del desierto para la tribu de Rubén, Romot en Galad para la tribu de Gad, y Golán en Basán para la tribu de Manasés. Ahora vamos a la primera ciudad que menciona la palabra de Dios. La primera ciudad que menciona la palabra de Dios es Cedes. ¿No? ¿Qué significa? En el original significa un lugar santo, lugar de justicia. Eso significa en la primera ciudad. En realidad, en concreto significa un refugio para los pecadores. Miren, es llamativo lo que sucedió en Cades, en Meriba. En ese lugar, ¿saben qué sucedió? Lo primero que sucedió que registra la palabra de Dios, y usted se pone a hacer un análisis histórico de la situación y busca por situación geográfica y todo lo demás, que es un lindo trabajo y es lindo descubrir lo que Dios tiene para decirnos en todo esto. En esta ciudad que fue refugio para los pecadores, porque es un lugar santo, lo primero que sucedió, y lo dice Números 13, fue cuando el pueblo de Israel aceptó el informe de los espías y se levantó en contra del propósito de Dios. Por lo tanto, fue el principio de la tragedia que sucedió de ¿qué? De caminar por el desierto durante 40 años y morir toda una generación a causa de eso. Sin embargo, el Señor pone ese lugar como un refugio para los pecadores, para los desobedientes, para los que no le hacen caso a Él. Ahí se rebeló Coré. Y la tierra, ¿se acuerdan de esa historia que está en Números también? Y la tierra se abrió y ¿qué pasó? Y ¡pum! Se los tragó. También, pecadores, desobedientes. Ahí salió fuego por parte de Jehová y consumió a todos los que se habían unido a Coré. A uno los tragó y a otros. ¿Y cuántos murieron ahí? Ahí murieron, ¿saben cuánto? 14.700 personas en ese lugar. Ahí en ese lugar fue donde Moisés también desobedeció a Dios y perdió el derecho de entrar a la tierra prometida porque él tenía que hablarle a la roca y sin embargo le agarró con un palo y le dio. ¿Ah? Y es el lugar donde, para terminar con esto, Israel contendió o se enojó o habló mal de Dios. Y por eso ese lugar Meriba significa rencilla, significa pleito, significa enojo, discusión, todo eso. Sin embargo, en ese lugar donde tanta gente se levantó en contra de Dios, donde tanta gente perdió su vida por ser desobediente a Dios, por no creerle a Dios, Dios levanta una ciudad para que sea para cada uno de nosotros una vía de escape, el lugar santo. Es donde recibimos el inmerecido perdón de parte de Dios, donde recibimos la misericordia de Dios, pero esencialmente también donde está la justicia de Dios para los que no se la merecen. Porque lo primero que vemos en esta ciudad de refugio, y pensamos nosotros con nuestra cabeza y nuestro razonamiento, que cada uno tiene que pagar por lo que hizo. Y si fuera así, que cada uno tiene que pagar por lo que hizo, entonces no habría gracia de Dios sobre tu vida, sobre mi vida. Y no podríamos decir que Jesucristo pagó por nuestros pecados. Y lo tenemos que comprender, por eso está bueno esto de saber
Porque dice la palabra de Dios en Primera de Juan que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y dice de esta forma, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. No hay un lugar donde nosotros podamos recibir el refugio de Dios si no reconocemos esta verdad en nuestras vidas. Por eso dice, no hay un lugar en ustedes. No hay un lugar donde yo los pueda contener. La segunda ciudad es Siquem, que significa espalda o hombro. Un refugio para los fatigados. ¿Qué pasó en ese territorio, en el territorio de Siquem? En el territorio de Siquem violaron a Dina, la hija de Jacob. Si ustedes quieren anotar por ahí, si quieren buscar, está en Génesis 34. José vino a buscar a sus hermanos y ahí fue donde lo vendieron. ¿Se acuerdan que el padre le dice, anda a ver qué están haciendo tus hermanos? Bueno, los hermanos de ellos se encontraban en Siquem. Pues José le dijeron, no, tus hermanos salieron para Siquem. Entonces él fue tras ellos y ahí fue donde lo metieron al pozo, donde lo vendieron y todo lo demás, que esa historia muchos la conocen. Por eso le digo, la de Dina, si no la conocen, está en Génesis 34, pero la de José está en Génesis 37. Y ahí también tuvo lugar ese tremendo pleito entre Abimelech y Jotam, que está en Jueces 9. También hubo tragedias, hubo conflictos y Dios establece un refugio. ¿Cómo se llama? Un hombro. ¿Vieron cuando dicen, acá tenés mi hombro? Acá yo te acompaño. Porque el segundo significado de esta palabra es espalda, como que yo te apoyo, me pongo delante tuyo, te entiendo. Es un hombro. En realidad eso es lo que significa una ayuda de parte de Dios para el que se encuentra cansado, para el que se encuentra lleno de problemas, para el que se encuentra lleno de pleito, porque todo eso fue lo que pasó en ese tiempo. Y Mateo dice, Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo le daré descanso. La ciudad de refugio, la ciudad del hombro, la ciudad donde podemos descansar en Dios, la ciudad donde estamos tan abatidos que si queremos buscar un lugar de paz, de tranquilidad, de poder encontrar que Dios se ocupa de nuestras vidas, esta es la ciudad que Dios está poniendo. Porque vuelvo a insistir con el principio del texto bíblico, esta fue la idea de Dios. Y esta ciudad, podemos decir también de alguna forma que representa la parábola de la oveja perdida. ¿Se acuerdan de Lucas 15? Cuando el pastor la encuentra la oveja herida, golpeada, dice la Biblia, y muy cansada, y la toma y la pone. ¿En dónde la pone? Dice que la pone en sus hombros. Y la lleva. Ya no podía caminar, él la carga a la oveja hasta el redil. ¿Y cuál es el redil para una oveja? La ciudad refugio, donde se encuentra segura, donde se siente acompañada por el resto de las ovejas y cuidada por el pastor. La ciudad refugio. La otra, Hebrón, que significa comunión. Comunión, en otra parte del diccionario dice que puede ser también, o se la tomaba como una asociación, es un refugio para los desamparados. Le doy rápidamente qué pasó en esta ciudad de Hebrón. Esta ciudad de Hebrón, lo primero que es bueno saber es que estaba rodeada de viñedos y olivares. Es lo primero que tenemos que saber. Y esto también, en esta ciudad abundaba el agua. Quiere decir que abundaban tres cosas que representan de alguna forma un símbolo de lo que es Dios. Primero, si vemos el vino, el Espíritu Santo. Si vemos el aceite, la unción de Dios. Y si vemos el agua, el poder de Dios. ¿Ah? Entonces, en este territorio que conformó Hebrón, David fue ungido. ¿Qué es lo que abundaba en ese lugar? El aceite.
nacieron 7 hijos de David. Y David, este joven solitario, este joven olvidado, y olvidado aún hasta por su padre, dice la palabra de Dios, porque cuando le pregunta a Samuel si no le quedaba ningún hijo, porque él había puesto a todos ahí en fila, los facheros, los musculosos, los grandotes, los que podían llegar a ser reyes para el estereotipo de aquel tiempo del pueblo de Israel. Pero tenían a un jovencito de casi 16, 17 años cuidando las ovejas. Entonces cuando le pregunta a Samuel, pero no te queda ningún hijo, porque Dios, ¿qué es lo que decía? Yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Y entonces todos esos que parecían grandes hombres que podían reunir para el entendimiento de las personas todos los requisitos que tenían que tener para ser reyes, el Señor no miraba el corazón. Perdón, el Señor no miraba las apariencias, sino que les miraba el corazón. Y entonces cuando le dice, ¿y no tenés ningún otro? ¿Qué es lo que dijo el padre? Ah, sí, pará, hay uno allá que está cuidando las ovejas. Entonces, ese joven solitario, que estaba prácticamente en el anonimato aún para su propio padre, fue el rey más sobresaliente que tuvo el pueblo de Israel. Y fue ungido en Hebrón. En este lugar, ¿qué hace el Señor? Dios reconoce a los olvidados. Reconoce a los olvidados. Recompensa a los que sirven en secreto. Es ahí donde Dios actúa. En los que sirven en secreto. El otro día le decía acá a Marta, estábamos acá preparando algunas cosas con un grupo de hermanas, y ella decía, siempre Dios te va a recompensar por lo que estás haciendo. Siempre Dios te va a recompensar por lo que estás haciendo. No se hace falta que nos paremos acá adelante, no hace falta que seamos muy lustrosos o vistosos, ¿no? Dios va a recompensar, siempre como lo va a hacer, y lo hizo con este hombre. ¿Por qué? Porque como leíamos hace unos domingos atrás, el Señor levanta del polvo al pobre y al necesitado. ¿Se acuerdan cuando leíamos el Salmo 113 que decía en el versículo 7, levanta del polvo a los pobres y a los necesitados del basurero? Los pone entre príncipes, incluso entre los príncipes de su propio pueblo. Dios recompensa. Yo siempre recuerdo cuando le dije al pastor por primera vez, por ahí alguno dice, no, le digo que quiero servir y me manda a lijar paredes. Cuando yo le dije al pastor en aquel tiempo que yo tenía mucho deseo de servirle al Señor y qué sé yo dije, bueno, Señor. Lo primero que me dijo, bueno, los baños necesitan ser limpiados. Y allá fui. ¿Ustedes creen que le dije, no, pastor, no? ¿Por qué? Porque Dios siempre recompensa, pero esencialmente va a probar tu corazón. Va a probar tu corazón. En el lugar donde vos, si vos le querés servir, no vas a tener problema. Él va a probar tu corazón, pero va a ser quien te va a promocionar. No tu búsqueda, ni tus anhelos, ni tus deseos. Siempre va a ser Dios, porque en el reino de Dios, el único que promociona es Dios. Vamos a la otra, Becer. Significa castillo o fortaleza secreta. Esta es el refugio para los débiles. Delante de la tentación todos somos débiles. La palabra de Dios nos llama que debemos resistir, pero si no estamos en el lugar adecuado, no podremos y la tentación nos ganará. ¿Por qué? Porque en Becer Dios nos da la salida a la tentación. Este lugar tenemos que acudir cada vez que nosotros pensamos que lo que tenemos por delante es mayor que nosotros y que nos va a hacer caer. Este lugar es el lugar de refugio, es el lugar donde nosotros sabemos que se levanta un castillo alrededor nuestro. Porque dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente. No que es un león, porque hay un solo león, es el león de la tribu de Judá. Pero cuando nosotros la situación se nos transforma, como que sentimos que nos va a comer, como si fuera un león, este es el lugar donde yo debo estar, en Becer. Este es el lugar porque este es el castillo, este es el refugio en ese momento.
Es nuestra fortaleza secreta. Por eso es ahí donde nosotros tenemos que estar. Es ayuda en medio de nuestras debilidades. Es la ayuda cuando nosotros nos sentimos solos. Es la ayuda cuando sentimos que vamos a meter la pata hasta el caracú, como dicen por ahí. Es donde nosotros debemos correr. El Salmo 91 dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Voy a saltear y voy a leer el 2 donde dice declaro. ¿Quién declara? Yo declaro. Dice declaro lo siguiente. Es decir que es como cuando hay veces que yo le digo, usted póngase de pie, no sé si se acuerdan, algunas veces lo he hecho, pónganse de pie y bendigan su vida. Y algunos me miran y se ríen. Ahora no me doy cuenta si se ríen porque tienen el barbijo, todo eso. No siquiera me doy cuenta si me escuchan, miren, porque como están, aunque sí sé que tienen las orejas paradas para adelante. Quiere decir que algo tienen que entrar. Pero él dice que declara sobre su propia vida. Esto es lo que dice. Dice, yo declaro sobre mi vida que solo Él es mi refugio. Que solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. ¿Conocerá algo de esto el salmista para poner esto? Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Y dice, con tus plumas me cubrirás y me darás un lugar de refugio. Sigue diciendo el Salmo, no voy a leerlo todo. Pero acá el 9 sí me quiero detener, porque ahora él primero habla de sí mismo y dice, yo declaro esto en mi vida. Yo declaro que Él es mi refugio, que Él es mi lugar seguro. Pero después él pasa y lo habla como en tercera persona y dice el versículo 9, si haces, ahora ya te está hablando a vos o a mí. Si haces del Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Entonces, él tiene un mensaje, una declaración sobre su propia vida. Yo declaro, hoy, en este lugar, en mi casa, donde me encuentre, que el Señor es mi único refugio, es mi única fortaleza. Pero después yo salgo de ese lugar. Yo salgo de ahí. Tengo una vida, a pesar de hoy un poco restringida, como sea, pero tengo una vida. Tengo conocidos, tengo gente con la que trabajo, tengo gente con la que me comunico por teléfono, por videollamada, por un montón de cosas. Y tengo la posibilidad de decirle el versículo 9 de este salmo, pero si vos haces lo mismo que yo he declarado sobre mi vida y haces del Señor tu refugio, del Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a los ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y salto el 13, así ustedes después tienen ganas de leerlo. Y el 14 dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman. Protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré. Los llevaré a mi ciudad refugio. Los llevaré al lugar que están necesitando en este tiempo. Yo los voy a rescatar. Ustedes solo tienen que correr hacia donde yo estoy. Y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré salvación. Amén. Vamos a la quinta, así podemos terminar. La quinta es Ramot. Ramot significa altura, elevado, exaltado. Es un refugio ya exclusivamente para nuestro espíritu, para aquellos lugares donde nos sentimos muchas veces que somos una montaña rusa. Como decía la otra vez, estamos pum para arriba y de repente nos tienen que ir a buscar el sótano. ¿No?
Este lugar, Ramón, nos lleva a donde está Cristo. Cuando las circunstancias de la vida aparecen, nos aplastan, nos sentimos rendidos, no nos damos cuenta, poco a poco y sutilmente por lo que estamos viviendo, nos vamos alejando de la presencia de Dios. Y esta ciudad nos llama, no a que Dios venga donde estamos nosotros, sino que nosotros vayamos a donde Dios está. Esta ciudad nos llama a eso, nos levanta. Debemos correr a Ramot, donde está Jesús, para levantarnos otra vez. Habacuc 3:17 dice que aunque todas las cosas nos vayan mal, ¿se conocen la oración de Habacuc? ¿Todos la conocen? Se las leo, le leo un pedacito nada más. Aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como venado capaz de pisar sobre las alturas. La última de las ciudades, Golán, que significa algo extraño. ¿Quién le gustaría estar preso? Bueno, de a uno. Pasen por este lado. ¿Saben qué significa Golán? Su prisión, su gozo. Alegría, gloria. Feliz por ser prisionero. Y me hace acordar esto a David cuando dijo, tus mandamientos para mí son un placer. Es lo mejor que me puede pasar. Vivir cumpliendo lo que vos me has pedido que yo haga. Es un refugio para los afligidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa tendencia a querer, a que nos guste lo que Dios dice que no debemos hacer. Tenemos esa tendencia, nos sentimos muchas veces frustrados por eso. Tratamos de complacer a Dios, pero no podemos. Intentamos, nos encontramos medio como nos pasa, como le pasaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando decían, yo me esfuerzo, le pongo pila, pero no me sale. Por eso dice el Señor que necesitamos del Espíritu Santo, para que nosotros ahora pudiéramos el poder, tuviéramos la autoridad para resistir a ese pecado. Es el lugar donde nosotros nos podemos llenar de gozo. Si no acudimos a esta ciudad llamada Golán, nos tornaremos como muchos, gracias a Dios que nosotros no, amargados, frustrados, enojados, resentidos con todo el mundo. ¿Vieron cuando se entran enojados y dicen, ¿por qué estás tan enojado ahí? Porque fulano, mirá lo que tiene, o mirá, él consiguió trabajo, o mirá esto, o mirá ese tipo de personas. Porque Dios dice que nos quiere llenar de gozo. Pero cuando salimos de ese lugar, cuando no entramos a la ciudad de Golán, nos volvemos amargados, cuestionadores, envidiosos, no sé, usted póngale la palabra que quiera. Negativos. 1 Corintios 7:22 dice, hay un jueguito ahí de palabra que está bueno verlo bien, dice, y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, porque dice la palabra de Dios que nosotros estábamos esclavos del pecado, ¿tá? Dice, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. No nos gusta la palabra. ¿Se acuerdan cómo se enojaron los judíos cuando Jesús le dijo que eran esclavos y ellos saltaron como leche hervida, dice la Biblia? Y que le dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie porque somos hijos de Abraham y qué sé yo. Y el Señor, ¿qué le contestó? Eran esclavos o son esclavos del pecado. Pero Él nos hizo libre. Y no nos hizo libre para que nosotros le digamos a Dios lo que Dios tiene que hacer. Nos hizo libre para que nosotros hagamos lo que Dios dice que debemos hacer. Por eso utiliza esta palabra que creo que no nos gusta a ninguno de nosotros.
ahora eres un esclavo de Cristo. ¿Ustedes conocen los esclavos? ¿O vieron alguna película de esclavos? ¿O vieron alguna película de siervos? No le llamaban esclavos, pero le llamaban siervos. ¿O vieron una película del mayordomo? ¿Qué hacían? O si ustedes tuvieron, no sé, a lo mejor alguno tiene alguien en la casa que, ¿qué hace? Obedece lo que uno le dice. Ay, necesito que hagas tal cosa, sí. Ay, necesito tal otra, sí. Ay, necesito aquello, sí. ¿Vos sos, qué función cumplís vos? No puede con él mismo. Yo reconozco en Pablo una cosa, él es sincero. Ayer le digo, me dijo con toda sinceridad, tenemos que encontrarnos acá, me dijo, estoy desayunando. Fue sincero, me podría haber dicho, estoy orando, estoy leyendo la Biblia. No, dice, estoy desayunando. Entonces, ahora él reconoce que es esclavo. ¿Está bien? Y bueno, no voy a preguntar quién es el amo, porque si no ya entramos en otro problema. Ah, de Cristo. Él es esclavo de Cristo y esclavo para otros. Bueno, sigamos, ya entonces dice, cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. ¿Cómo se llama la ciudad? Gozoso de estar preso, contento de estar en esta condición. Y David lo dijo de esta forma, en el Salmo 30. Tú cambiaste mi duelo en alegría de danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Qué lindo, ¿no? Poder decir esto. Yo estaba esclavo de la muerte, esclavo del pecado, pero conocí al Señor. Y cuando conocí al Señor, Él cambió toda mi tristeza en alegría. Y todo lo que para mí significaba muerte, significaba dolor, lo puso en vestidos de alegría. Las ciudades de refugio eran un aliciente para ayudar a las personas, a las familias, a los cristianos, a los afectados o a las afectadas por los embates de la vida, por las circunstancias de la vida. Y es necesario encontrar ese tipo de refugio. Es necesario. Estas ciudades, como dice al principio, fueron establecidas por Dios, donde conoceremos el amor de Dios en cada circunstancia de nuestras vidas, en cada situación de nuestra vida. Por eso, cualquiera que sea la situación en la que nosotros nos encontremos, debemos saber que lo primero que tenemos que hacer es correr a esa ciudad refugio, es correr a ese lugar. Proverbio 18 dice lo siguiente: el nombre del Señor, escuchen bien, y si quieren anotarlo, anótelo, se lo doy bien. Búsquelo en todo Proverbio 18, seguro que lo va a encontrar, antes de llegar al versículo 11. Le doy, mire qué bueno que eso es misericordia. Dice Proverbios 18, el nombre del Señor es una fortaleza firme. ¿Qué es lo que es? Una fortaleza, un refugio firme. Los justos corren. ¿Qué hacen? Bueno, cuando tenga un tiempo, mañana. ¿Por qué no buscas de Dios? No, deja ya, quizás mañana, pasado. Ya veo, en algún momento. Dice, los justos corren a Él y quedan a salvo. Nosotros muchas veces, como cristianos, y por lo que no hemos entendido o por lo que hemos entendido a nuestra manera, como se nos ha dado la gana, no hacemos lo que Dios nos pide y entonces nuestras circunstancias parece que nos derrotaran permanentemente y viviéramos lastimosamente porque no estamos dispuestos, y a lo mejor muchas veces por orgullo, a correr al único que nos puede dar refugio, al Señor. Al Señor. Porque es donde nos quedaremos a salvo. Y como decíamos al principio, el camino a Él está libre.
No hay nada que pueda obstaculizar tu relación con Él. Cristo se presenta como esa ciudad refugio y debemos correr a Él. ¿Cuántas cosas queremos solucionar a nuestra forma? Queremos ponerle nuestro empeño, nuestra gana. Creemos que nosotros tenemos la seguridad para hacerlo. ¿Cuántas veces nos sentimos que somos algo por lo que hemos conseguido y no nos estamos dando cuenta que eso es la migaja de lo que Dios nos puede dar si corremos a Él? ¿Por qué? Y porque no aplicamos lo que el Señor nos pide. Entonces, en este refugio somos llamados a la comunión con Él, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra liberación, Él es nuestro gozo. Y termino con esto, con Apocalipsis 7. Y quiero leer, usted tome nota si puede, lea desde el 12 al 17, pero yo voy a leer algo que dice el versículo 15. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y a aquel que está sentado en el trono les dará refugio. ¿Qué les va a dar? Refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed, nunca más les quemará el calor del sol, pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales de agua que da vida, y Dios secará cada lágrima de sus ojos. Porque Él que está sentado en el trono les dará refugio. Y ahora sí termino. Cuando en Números el Señor dice que cuando entramos a la ciudad refugio, no debemos salir de ella. Y si ustedes lo leen, dice que no deben salir de ella mientras el sacerdote viva. ¿Quién es nuestro sacerdote? ¿Cuántas veces decimos, ay, el Señor es mi pastor? ¿Cuántas veces decimos esa palabra? Son algunas de las cosas que nos enseñan, como diríamos, como un dicho constante en nuestra vida, por no ponerlo en otro término. Ah, no, el Señor es mi pastor. Dice la Biblia, la palabra de Dios, aquel número, que yo no debo salir nunca de la ciudad refugio. Porque cuando salgo de la ciudad refugio, ¿qué dice que el vengador? ¿Quién es el vengador? No dice ni Pedrito ni Juancito, dice el vengador. ¿A quién entendemos como el vengador? ¿A quién? ¿A Satanás? Dice que él nos matará, nos hará de goma. Que no debemos abandonar esta ciudad donde Dios nos ha puesto. Que sabemos que en ella, en cada una de ellas, vamos a encontrar lo que necesitamos para la situación de nuestra vida. Pero esencialmente, dice al final en Apocalipsis, al final de la palabra de Dios, en los últimos tiempos, dice, el que está sentado en el trono le dará refugio. Le dará refugio. Que podamos encontrar en el Señor este refugio firme, que podamos declarar hoy que Él es nuestro refugio y nuestro único Dios, y que ese mensaje se lo podamos dar a otros y decirles, si vos declarás en tu vida que Jesús es tu Señor, entonces tendrás refugio. ¿Saben cuántas cosas nos ahorraríamos? ¿De cuántas situaciones seríamos librados? ¿De cuántas experiencias no vividas tendríamos en nuestra vida pasadas por alto? Porque el Señor es nuestro refugio. Y como dice el Salmo, ningún mal te tocará. Vamos a terminar con una canción y solo quiero sugerirte, ni siquiera te voy a pedir. Te voy a sugerir a vos que estás acá, a los que están en sus casas,
que vos pienses en este tiempo. Que pienses que el Señor ha establecido un lugar de refugio para tu vida. Y que a lo mejor tus actitudes, tus condiciones en este tiempo, o lo que estás sintiendo en tu corazón, no te está permitiendo llegar a ella. Pero la responsabilidad del sacerdote de aquel tiempo y la responsabilidad del pastor de estos tiempos es decirte que el camino a Cristo está libre para que vos llegues, y que está señalizado, y que está listo, y que Él te va a recibir, porque nunca cierra sus puertas para el que se acerca arrepentido de lo que ha vivido. Así que en el nombre del Señor vamos a orar y vamos a dar gracias por esta posibilidad que tenemos de que Él transforme nuestras vidas, las guarde y sea nuestro refugio. Señor, te alabamos, te bendecimos y honramos tu nombre. Señor, gracias, porque hoy nos enseñas que en tu gracia, que en tu amor, que en tu misericordia sobre nuestras vidas, tú estás dispuesto, Señor, a recibirnos. Padre, en el nombre de Jesús, que así como un día lo hiciste con nosotros, Señor, y pudimos entrar a estas ciudades, en cada circunstancia de nuestras vidas, Señor, tú completaste tu formación, tu sentir, tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, nosotros lo podamos transmitir a los demás. Le podamos decir que hay un refugio seguro, un lugar santo, una comunión con Dios donde nosotros permanecemos y ellos son bienvenidos, porque por la sangre de Cristo sus pecados fueron perdonados. Señor, te bendecimos, te damos todo honor y gloria. Señor, y para ti queremos expresar y declarar, Señor, con nuestra boca, que tú eres nuestro único refugio y nuestro único Dios. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Te invito a que te pongas de pie y puedas no solamente cantar esta canción, sino recibirla para tu vida y saber que en Él está el refugio que vos estás necesitando. Dios te bendice. Eres mi paz, cuando ando en
poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Tú estás conmigo, poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Mi refugio, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Señor, sos poderoso, sos el único, Señor, que nos puede dar vida eterna, que nos puede salvar, Señor, que nos puede dar refugio. Sos el único que nos puede dar paz, Señor, que nos puede dar gozo, que nos puede dar alegría, Señor. Queremos entrar en ese refugio, Señor, y quedarnos ahí, Señor, obedeciéndote, escuchando tu palabra, Señor, que es lo mejor que podemos hacer nosotros, Señor. Queremos siempre estar atentos, Señor, a lo que vos querés, a los caminos que querés que transitemos, Señor, a las decisiones que querés que tomemos, Señor. Queremos estar siempre atentos a tu voz. Gracias, Señor, porque lo diste todo, diste a tu Hijo, a tu único Hijo, Señor, en una cruz, para darnos salvación, para darnos vida eterna, para, Señor, que sea el único mediador, el Señor Jesús, entre vos, Papá, y nosotros, Señor. Y sabemos que resucitó y hoy está a la diestra del Padre, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que tengan un bendecido domingo y un genial comienzo de semana. Nos vemos el próximo domingo.